En estos últimos años, el nombre del Leeds United dio mucho que hablar dentro del fútbol inglés por tanto buenas como malas noticias. Y es que aunque las nuevas generaciones no escucharan mucho de él hasta recién los últimos años, la realidad es que el Leeds es más que un equipo del montón. Los White Peacocks, como se hacen llamar, son un equipo histórico del fútbol inglés y a su vez uno de los más populares de toda la región. Y es que la ciudad de Leeds es una de las más grandes de todo el Reino Unido, y siendo este equipo el único profesional, posee un enorme apoyo popular. Su historia también está lejos de ser modesta. Fundado en el año 1919, rápidamente se ganó un lugar en los puestos altos del fútbol en el país inventor. Tras una primera mitad del siglo XX subiendo y bajando entre primera y segunda división, su época más exitosa llegaría a finales de los 60 y comienzos de los 70. Cuando ganaron 2 títulos de liga, por aquel entonces llamada First Division, en 1969 y 1974, además de ser 3 veces subcampeón en el torneo. Ganó también la Copa de la Liga en el 68, la FA Cup en el 72 y a nivel internacional 2 veces la extinta Copa de Ferias. A su vez, llegaría nada menos que a la final de la Copa de Europa en 1975, donde perdió la final con el Bayern Múnich de Beckenbauer y compañía. Durante estos exitosos años, el equipo se ganó el apodo de Dirty Leeds, ya que se caracterizaban por su juego friccionado y siempre al límite, para muchos sucio, pero aún así muy efectivo. Tras esa etapa dorada, la década del 80 fue una sombra con respecto a lo anterior. Tras su descenso en el 82, el equipo se estancó durante 8 temporadas en segunda. Su regreso a la máxima categoría se produjo recién en el año 1990, pero fue con todo. En apenas su segunda temporada, el Leeds se consagró campeón de la First Division en la temporada 91-92. Nada menos que el último campeonato bajo este antiguo nombre, ya que al año siguiente se daría la creación a la actual Premier League. Si bien el resto de los años 90 fueron escasos en cuanto a títulos, el Leeds gozó de buenas participaciones en las competencias europeas, principalmente en la Copa de la UEFA, actual Europa League. El nuevo milenio, por su parte, arrancó con una increíble participación en Champions, llegando nada menos que hasta semis donde cayó frente al Valencia de Cooper. Los años siguientes continuaron con el Leeds presente en las copas europeas, pero su desempeño en la liga fue poco a poco mermando. De un quinto puesto en la 2001-2002, se pasó a una 15ª posición en la temporada 2002-2003, la caída continuó en la temporada siguiente. Cuando en el verano de 2004, el equipo blanco finalizó en la penúltima ubicación de la Premier League, siendo relegado a la Championship. A partir de ahí, el Leeds entraría en un pozo del cual le llevaría mucho tiempo encontrar la salida. Para peor, llegaron al punto de pasar 3 años por primera vez en la tercera división. Buena parte de la década pasada siguió con esta tendencia, estancado en segunda y más cerca de pelear por no bajar a soñar con regresar a la Premier. Fue entonces cuando en 2017 el club fue adquirido por el empresario italiano Andrea Radizzani, que por cierto, y estas son noticias muy actuales, se acaba de hacer cargo también de la Sampdoria, equipo del cual hablé semanas antes y que necesitaba de manera urgente un comprador para evitar la quiebra. Pero en fin, volviendo al Leeds, el italiano prometió terminar de una vez por todas con tantos años de mediocridad para el equipo blanco, proponiéndose no solo regresar lo más rápido posible a la Premier League, sino que con el correr del tiempo, recuperar el legado que alguna vez el club supo tener. En su primera temporada bajo su cargo, el Leeds finalizó en una mediocre 13ª posición, nada nuevo con respecto a años anteriores. Como entrenadores habían pasado sin éxito Thomas Christensen, el actual entrenador de Panamá, y Paul Heckingbottom, hoy en el Sheffield United. Tras 2 pasos frustrados en el banquillo, la tercera elección sería la vencida para la nueva directiva, y es que dieron un enorme golpe sobre la mesa anunciando la llegada de Marcelo Bielsa. El ex entrenador de las selecciones de Argentina y Chile, y que antes de llegar al fútbol inglés había pasado por el Athletic Bilbao y el Lille, aceptó el desafío de encaminar al Leeds hacia el tan esperado ascenso, y no solo fue su llegada, sino también su presencia en tan pocos partidos que causó un gran impulso anímico en el plantel. Por primera vez en muchos años, el equipo luchó seriamente por los puestos del ascenso a la máxima categoría, practicando un fútbol dinámico y ofensivo, fiel al estilo Bielsa. Rápidamente los fanáticos se ilusionaron al ver cómo después de tantos años de resignación, su equipo por fin reaccionaba. Pero más allá de la mejora futbolística y anímica, la primera temporada del Loco en el mando dejó un sabor de boca agridulce. Y es que tras haber sido líder durante buena parte de la temporada, sobre el final, algunos resultados adversos lo hicieron bajar hasta la 3ª posición. Con el Norwich y el Sheffield en puestos de ascenso automático, la suerte del Leeds debió definirse en los siempre complicados playoffs. Y esa suerte no estaría a su favor. El Derby County los dejó fuera en semifinales y el sueño de regresar a la Premier tuvo que ser postergado una temporada más.
Aún así, la mejora del equipo fue tanta con respecto a los años anteriores que los fanáticos siguieron apoyando casi por unanimidad a Bielsa, convencidos que tarde o temprano se daría el ascenso. Y dicho y hecho, así fue como en la 19-20, una temporada con muchas complicaciones en el calendario debido a la pandemia, el Leeds se consagró campeón de forma contundente, sumando 93 puntos y sacándole 10 de ventaja a su máximo perseguidor, el West Bromwich. Después de 10 años llenos de tristezas, el Leeds por fin regresaba a la Premier League. Obviamente, este ascenso fue muy festejado en una ciudad que ahora tenía a Bielsa prácticamente como su rey, y es que no solamente por el buen juego y los resultados, sino también por su conocida filosofía de juego que contagió a sus fanáticos, causando una verdadera revolución, no solo en el Leeds, sino también en todo el fútbol inglés. Y en su regreso a la Premier rápidamente daría que hablar, con un equipo que cautivaba gracias a su gran entusiasmo en ofensiva, aunque también hay que decirlo, su poca seguridad atrás. Pero poco importa que te hagan goles si a su vez tu equipo los hace en cantidad, ¿verdad? Así lo sintieron sus hinchas, quienes vivían sus partidos con mucha intensidad, sufrimiento y emoción, un combo de distintas sensaciones. Pero a la larga, el trabajo daría sus frutos, y en su primera temporada en la Premier tras su regreso, el Leeds finalizó en un destacado 9º lugar con 59 puntos. Solo 3 por debajo del Tottenham, que fue el último clasificado a las competencias europeas. Esto no hacía más que aumentar las ilusiones de cara al futuro. Y es que con la Bielsamanía en su máximo esplendor y el equipo logrando una más que aceptable primera campaña, se permitía más que nunca soñar en grande. Sin embargo, es aquí donde la historia volvería a dar un giro inesperado, pero esta vez en modo negativo. Para la 21-22 se mantuvo la base que había logrado una gran campaña, solo se fueron 2 pilares como el español Hernández y el macedonio Alioski, y llegó como principal refuerzo Junior Firpo desde Barcelona. A pesar de que la plantilla se mantuvo en casi su totalidad, quizás el desgaste físico o menor precisión hizo que el equipo no rindiera de la misma manera que en el torneo anterior, deambulando esta vez por la parte baja de la tabla y coqueteando con los puestos de descenso, y fue así como la ilusión de los fanáticos se convirtió rápidamente en preocupación. A mitad de temporada, la relación de Bielsa y los directivos del club se complicó debido al asunto de la falta de refuerzos y los malos resultados. El loco sería finalmente destituido en febrero de 2022, en una decisión que no cayó muy bien en buena parte de los fanáticos, acabándose definitivamente toda la revolución y el encanto que había logrado el equipo. El Leeds bajaba de la nube y regresaba a su realidad. En reemplazo de Bielsa llegó el estadounidense Jesse Marsch, que venía de dirigir a varios equipos de la franquicia Red Bull. Rápidamente sería mirado de reojo, y es que asumir después del legado que había dejado Bielsa era algo muy difícil, y la vara de la exigencia estaba bastante alta. En cuanto al juego, Marsch planteó una ideología completamente diferente a la de su predecesor, apostando más por un juego defensivo y menos arriesgado. Este cambio de estilo claramente no convencía a los hinchas, y los resultados seguían siendo bastante irregulares, aunque al final el Leeds consiguió salvarse. Aunque a decir verdad no le sobró nada. El alivio llegó en la última fecha tras un triunfo agónico en su visita al Brentford. Desde el club se respiraba aire, pero no por eso se iba la tormenta. Esta última temporada 22-23 arrancó mal ya desde antes de rodar la pelota. El mercado de verano le trajo muchos dolores de cabeza a la institución. Y es que a diferencia del año pasado, esta vez las bajas fueron en mayor y en más grave medida, con la salida de figuras como Rafinha, Calvin Phillips, Daniel James y las cesiones de Diego Llorente y Elder Costa, entre otros. Para colmo, el club se vio obligado también a pagar 25 millones de euros tras una disputa con el Leipzig acerca del jugador Jean-Kevin Agustín, que había sido cedido al Leeds un par de años antes, jugando apenas 4 partidos, y debido a que el club no cumplió las condiciones impuestas en su préstamo, el caso se llevó a los tribunales, donde se falló a favor del conjunto alemán. Agustín hoy en día juega en el Basilea de Suiza. En cuanto a incorporaciones, serían varias pero ya sin la misma calidad con respecto a sus bajas, solamente destacándose jugadores como Aronson o Sinisterra. A pesar de comenzar ya sin el optimismo característico de temporadas anteriores, el arranque fue bastante prometedor, con el equipo perdiendo solo 2 de sus primeros 7 partidos. Sin embargo, a la larga, la falta de jerarquía en una liga tan exigente como la Premier termina pasando factura. 4 derrotas consecutivas tiraron abajo la moral del equipo. Una sorprendente victoria ante el Liverpool en Anfield y otra en el duelo siguiente ante un rival directo como el Bournemouth darían lugar a la esperanza. Pero esta rápidamente se esfumó tras nada menos que 10 partidos sin triunfos, pasando sin escalas de la mitad de tabla a los puestos de descenso. Los malos resultados provocaron otro cambio en el banquillo. Tras la salida de Marsch, llegó en su lugar el español Javi García, que tras un arranque aceptable consiguiendo un par de triunfos, se vino abajo sacando apenas un solo punto de los últimos 15. Con el equipo cada vez más comprometido, a falta de apenas 4 fechas para el final, García fue destituido.
Además, durante este tiempo, el club también sufrió la salida de su director deportivo, Víctor Horta. El español llevaba varios años ocupando dicho cargo en el club y había sido un factor clave para la llegada de Bielsa en su momento. En reemplazo de García, llegaría al banquillo un histórico del fútbol inglés, Sam Allardyce, quien a lo largo de su extensa carrera como entrenador se caracterizó por hacer milagros y salvar a varios equipos que parecían ya descendidos a segunda. Pero aún así, cambiar de mando restando apenas 4 juegos hablaba mucho de la desesperación y la notable improvisación de un equipo que necesitaba depender, justamente, de un milagro. Y Allardyce poco pudo hacer, sacó apenas un punto de los últimos 12 posibles, y de esta manera, el equipo quedaba condenado a jugar la próxima temporada en la Championship. Quizás ni el fanático más pesimista se imaginaba un par de años atrás que aquel Leeds que apuntaba alto en la Premier y parecía acercarse a los puestos de Europa, iba a caerse de una forma tan estrepitosa que ahora lo veremos nuevamente jugándose en la vida en la segunda división. Tras el efecto Bielsa y el enorme legado que dejó en poco tiempo, su salida fue muy difícil de retomar. La poca llegada de refuerzos hizo que los resultados se empeoraran y provocó que el loco, que había sido el mejor entrenador de las últimas 2 décadas, tenga que salir. El resto fue toda una danza de técnicos que no supieron estar a la altura del nivel que exigía la situación, a punto tal que se llegaba a improvisar y especular, en lugar de ponerse a jugar. Durante la etapa de Bielsa, el gran poderío ofensivo maquillaba la también enorme cantidad de veces que le llegaban a su propio arco. Tras un par de mercados austeros, ya sin la misma calidad de sus jugadores, pasamos de ver un equipo que llegaba y le llegaban mucho, a uno que le costaba horrores llegar, pero que continuaba con sus defectos en la parte defensiva. Antes, el Leeds jugaba como equipo. En estos últimos meses, se volvió dependiente de lo que pudiera hacer Bamford, uno de los pocos que no bajó el nivel con respecto a años anteriores. Ahora, el Leeds está de vuelta en la Championship y el panorama está lleno de dudas. Allardyce continúa al mando del equipo y se espera que su vasta experiencia ayude a encontrar de vuelta el orden. Olvidar a Bielsa es y será algo difícil, pero ahora habrá que dar vuelta a la página y enfocarse en el presente. Regresar a la Premier lo más rápido posible tiene que ser la prioridad. Decirlo, obviamente, es más fácil que hacerlo, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de la Championship, quizás el torneo de segunda división más difícil del mundo. Veremos entonces si el Leeds regresa pronto a la máxima categoría o en cambio se vuelve a repetir la misma historia y la misma agonía de décadas pasadas. Solo nos queda esperar y ver qué pasará. Pero en fin amigos, ¿creen que el Leeds regresará pronto a la Premier? Si el video les resultó interesante, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me despido, les habló Futboqueando y hasta la próxima.